a pesar de que en todas ellas laboramos con diferentes medios digitales, con diferentes equipos de información, diferentes tecnologías, que nos ayuda a automatizar o a poder agilizar las diferentes actividades de nuestros trabajos. Entonces, hay dos conceptos bien claros aquí, la transformación digital y la seguridad de la información. Y valga la pena mencionar o detallar nuevamente que estas van muy de la mano, puesto que no hay transformación digital sin tecnología y no debería haber tecnología sin seguridad de la información, ¿no? Pero me gusta siempre iniciar con los antecedentes, ¿no? Entonces, esta transformación digital, ¿de dónde nace básicamente? Y pues básicamente comentamos pues que hay una primera, ¿no? Revolución industrial ya en el siglo XVIII, con la llegada de los trenes, los ferrocarriles, ¿no? El uso de los diferentes minerales. Y una segunda revolución con ya aparición carros, un poco de electricidad, móviles, y la tercera pues con la llegada de las computadoras. ¿No? Entonces, estas revoluciones industriales dan pase y cada vez un pase más acelerado a la industria 4.0, ¿no? O la revolución industrial, o la cuarta revolución industrial, que pues ya se ve caracterizada, ¿no? Por los diferentes componentes como el cloud, el 3D, la simulación, el Big Data, el Internet de las Cosas, ¿no? Donde la inteligencia artificial empieza a tener un protagonismo mayor, donde la inteligencia artificial de todas formas empieza a tener un rol protagónico, ¿no? Dentro de las diferentes actividades. Recordemos pues que cuando aparecen las computadoras, cuando aparecen los diferentes medios de información, estos aparecen en primera instancia como un medio de comunicación, ¿no? Un medio de información, un canal en el que conecta una con otra persona, de un punto a otro, a otro. Pero ya con la tercera y la cuarta revolución industrial, la tecnología no solo es un medio de comunicación, sino también un medio en el cual tomamos decisiones, automatizamos actividades, empezamos a agilizar, ¿no? De todas formas, cada uno de los pasos que hacemos en el día a día. Y extrapolamos esto no solo al trabajo, sino también incorporamos esto en casa y en nuestra cotidianidad, ¿no? Es muy curioso, pero dentro de cada uno de estos que he mencionado, la ciberseguridad y la seguridad de la información es en lo que vamos a evocarnos el día de hoy. Ahora, vale la pena siempre recalcar que la ciberseguridad es parte de la seguridad de la información. ¿Cómo así? Bueno, básicamente porque la ciberseguridad se encarga, ¿no? De toda la seguridad en en los canales digitales, en los programas, en las redes, en las telecomunicaciones, en los equipos, ¿no? Pero la seguridad de la información aborda todo esto mencionado, pero va más allá, ¿no? También coge el factor imagen, el factor reputación, el factor humano, ¿no? Que es muy importante a la hora de hablar de la información, ¿no? Y todo esto obviamente relacionado con la tecnología. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una pausa, no lo mencioné, pero siéntase en la libertad, por favor, de poder tener todas las preguntas, porque ahora va a venir un poco ya la seguridad de la información netamente. ¿Ok? Siempre que hablamos de seguridad de la información, me gusta mencionar a Macumber, ¿no? Porque este es uno de las personas muy relevantes dentro del tema y tiene una teoría bien importante, ¿no? Que es su cubo. Cuando hablamos de información, hablamos de activos, ¿ok? Y como ya van a ver en la siguiente diapositiva, los activos de información es todo aquello que termina añadiendo valor a la empresa. Pero esta, según Macumber, se viene caracterizada por tres variables bien importantes: la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Es en base a estas tres aristas en que vamos a centrar cada uno de nuestros controles, los lineamientos y estrategias para poder salvaguardar la información de la empresa y también de los clientes y las diferentes partes interesadas a las cuales estamos relacionadas. ¿Ok? Pero, ¿qué es integridad? ¿Qué es disponibilidad? ¿Y qué es confidencialidad? Que se estarán preguntando.
Fácil y lo más probable es que confidencialidad es lo más común y todos lo sabemos, sino es cuántas personas tienen o deben tener acceso a esta información, ¿ok? Si yo he designado ahorita que A y B son las personas que tienen que tener acceso y al día siguiente un C tiene acceso a esta información, pues básicamente se ha vulnerado la confidencialidad, ¿ok? Entonces, confidencialidad es cuántas personas deberían tener acceso a esta información. Integridad, por otro lado, es la calidad de la información que tiene el documento, ¿no? Ok, el chef tiene su receta de cada uno de los platos, listo. Y cada uno de la receta tiene el paso 1 al paso 10. Entonces el chef el día de hoy tiene esta receta y mañana llega y encuentra que la receta tiene o 9 pasos, 8 pasos o 11 pasos, ¿no? Entonces la integridad de los datos ha sido vulnerada, ¿no? La calidad de la información que la contiene ha sido vulnerada. Entonces, tenemos que tener bien claro eso, ¿no? Y la disponibilidad es, por otro lado, qué tan, qué tan disponible, qué tan presente tengo que tener esta información, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Comercial, el equipo comercial de la empresa. Si no tiene su base de datos de clientes el día de hoy, no llegan a trabajar, no encuentran la base de datos de clientes. Ah, bueno, entonces se le paraliza básicamente todo su laburo, ¿no? Y todo el día va a tener que ser paralizado porque no puede acceder a sus datos. Pero por otro lado, si no encuentran, no sé, un formato de cotización, bueno, pararán unas horas, pero pueden elaborarse otro para específicamente para el cliente al cual está solicitándose, ¿no? Entonces, vamos a ver también que hay los activos o los de información necesitan que estén altamente disponibles y con esto poder seguir laburando y continuando con los esfuerzos, ¿ok? Entonces, espero haya quedado bien claro. Integridad, disponibilidad y confidencialidad es en lo que se basa la seguridad de la información para poder establecer los controles y la estrategia para la empresa, ¿ok? Ahora, hay diferentes estándares eh, que se establecen para poder mantener estos controles. Por ejemplo, la ley 29733, que es la ley de protección de datos acá en Perú, y su reglamento y sus diferentes directivas, eh, es como la base, ¿no? Para poder identificar cada una de las bases de datos y implementar un sistema de protección de datos dentro de las empresas. Pero ahora, eh, recordemos pues que en Perú la protección de datos todavía está en una forma naciente, creciente, ¿no? La mayoría de las empresas no ha implementado esta normativa o ni siquiera la tenía identificada. Pero hay otras que ya tienen pues implementadas las normas ISO 27001, por ejemplo, que es la de seguridad de la información, con un estándar ya internacional y con 118 controles, pues al 2017, al 2013, que pues se viene implementando. Ahora pues con la nueva versión en el 2022 ya tienen mucho más controles, ¿no? Nuevamente, ¿qué es activo de información? Es todo aquello que añada valor, ¿no? Y que puede estar mediante información, software, es hardware, servicios, proveedores, personas, ¿no? Intangibles como la imagen y la reputación, ¿ok? Ahora, acá hay dos definiciones que quiero que se queden y que con esto me gustaría centrar esta exposición y es que, ok, existen los activos de información, pero estos se dividen en dos grandes tipos. El activo de información primario y el soporte de activo de información. Ok, no te estoy entendiendo bien. Bueno, volvamos al ejemplo de la base de datos de los clientes. La base de datos de los clientes, lo tengas como un Excel o tengas el de CRM, esto es la lista de cada uno de los potenciales clientes y o cesados clientes que tienen una relación comercial contigo, dónde están sus datos, etcétera, etcétera. Ok, entonces esta información bruta, esta información pura y bruta es tu activo de información primario. Ahora, esta información primaria lo tienes registrado en un Excel que está dentro de tu ordenador, que probablemente esté dentro de una unidad de red.
que esté probablemente ubicada en la nube o en la nube, ¿no? Y esta quizás la compartas con diferentes personas. Y todas las personas tienen el conocimiento de esto. Entonces, ya hemos identificado al menos 5 soportes para el mismo activo de información primario, ¿no? Porque yo te había dicho, está en un CRM, está en un Excel, está en una carpeta, está en mi ordenador, está en una unidad de red, está en la nube, está en las personas, y si lo guardo en un USB, también está en el USB, ¿no? Entonces, ya, bueno, ya no se usa últimamente, pero si lo hiciese, si algunas empresas todavía mantuviesen esta práctica, entonces ya te estoy mencionando 7 soportes de activos de información para solo un activo de información primario. Ahora, ok, pero ¿de qué me sirve identificar todo esto? Ah, te sirve identificar todo esto porque para cada uno de estos soportes de activo de información vas a establecer un diferente control, ¿no? No es lo mismo resguardar un USB, por ejemplo, al cual puedes poner una criptografía o una contraseña, a ponerle un control de acceso a la nube, ¿no? Entonces ahí ya evitamos que cualquier persona pueda ingresar. O quizás segregación y roles y responsabilidades. O este, evidencias, logs, ¿no? Que puedan ver cómo cada uno ha estado añadiendo o accediendo a esta información. Los respaldos, los backups, etcétera, ¿no? Los diferentes controles que vas a implementar para específicamente el soporte al cual has identificado, que totalmente va a ser distinto. Ahora, la ISO 27001, solo hablando de activos de información, te menciona unas 5 etapas que debes mantener para que estos estén totalmente controlados. Primero, ok, ya identificamos cuál es mi activo de información primario y los soportes de activos de información. Genial. Pero ¿quién es el propietario? ¿Ok? ¿Quién va a ser el responsable de este activo de información? Bueno, para la base de datos de clientes va a ser el gerente comercial. Excelente, muy bien. Normalmente, y lo más recomendable es que sea un responsable para que éste pueda supervisar, controlar y rendir cuentas para qué es lo que pase con este activo de información. Ahora, como dije, hay roles y responsabilidades. Entonces, como hay un propietario y como hay un gerente comercial, ok, pero tengo mis ejecutivos de venta y son más de 6, más 7, 5 o 2, ya no importa, pero 10. Pero pueden ser los que quieras, pero a estos van a ser custodios de la información, ¿ok? ¿Qué es un custodio de la información? Básicamente es aquel rol o aquella persona que va a cumplir con los controles que establezca el propietario, ¿ok? Entonces el gerente comercial se encarga de colocar los controles o de delimitar y establecer los controles para este activo de información y el custodio va a ser aquella persona que se encargue, ¿no? De cumplir con esto, de reportarlo, ¿no? De comentar si es que ha habido algún problema y para que el propietario pueda o el responsable pueda actuar rápidamente y eficazmente ante estos incidentes, ¿no? Ahora, el gerente comercial necesita saber de TI para poder, de tecnología, para poder implementar los controles. No, no necesariamente. Ahí es cuando tenemos bien claro, pues, ¿no? Hoy otro custodio no solo va a ser el equipo comercial, sino también el equipo de soporte o de sistema, ¿no? Y con el equipo de soporte de tecnología puedes implementar los controles diferentes controles que vayas a mantener para este activo de información, ¿no? Pero con la salvaguarda que el propietario o el responsable tenga que vigilar, ¿no? Que soporte también tenga los accesos que tú le has destinado. Oye, yo te he destinado la responsabilidad de implementar los controles, pero también tengo que verificar que tú no tengas los accesos diferentes y puedas solo cumplir con el objetivo trazado. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Luego también está la clasificación y etiquetado. Como había mencionado hace un momento, eh, la criticidad de la información va a ser en concordancia a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, lo normal es que las empresas clasifiquen de 4 maneras a la información: pública, de categoría interna, de categoría confidencial y de categoría confidencial restringida. La pública es aquella que cualquiera
de las partes interesadas puede acceder, ¿no? Como los brochures, como la lista, no sé, la lista de productos, ¿no? Diferentes informaciones. La interna es aquella que puede ser compartida únicamente con las diferentes áreas de las empresas, como las políticas, los reglamentos, ¿no? Y otros documentos, procedimientos o manuales que comparten entre áreas. La de materia confidencial, ¿no? Que es aquella, pues, que solo va a ser compartida entre algunos responsables o algunos líderes dentro de la empresa, ¿no? Como el estado de situación financiera, ¿no? Los libros contables, ¿no? Que tiene acceso, pues, a administración, contabilidad, ¿no? Gerencia general, pero no tendría sentido, pues, que quizás el equipo de no sé, de Helpdesk tenga acceso a los libros contables. Quizás sí, me estoy equivocando, pero eso lo definirá el responsable del activo de información, ¿no? Que va a definir quiénes van a tener acceso a esta información. Entonces, y luego está la última que es la restringida, ¿no? Que ya son, que tienen que ver, en diferencia de la confidencial, con el involucramiento legal, ¿ok? Entonces, no es lo mismo acceder quizás a los libros contables de la empresa siendo un colaborador, a acceder a los exámenes médicos ocupacionales que tiene una persona. Oye, ahí sí ya estás vulnerando, ¿no? La confidencialidad crítica de mi información, ¿no? Porque no tiene nada que ver que una persona, por ejemplo, de cobranzas tenga acceso a mi file médico, ¿no? No tendría sentido, entonces ahí podría incurrir en acciones legales, ¿no? Entonces, estas cuatro categorías, pública, interna, confidencial y restringida, son las que normalmente manejan las empresas para poder saber el grado de criticidad que va a manejar esta información, ¿ok? Ahora, esta no solo es importante clasificarla, sino también que hay que etiquetar esta información, ¿no? Porque está bien, todos sabemos que los files médicos son información sensible que no debe ser manejada por cualquiera. Pero si yo ingreso a la organización, no sé nada y veo unos documentos que no están etiquetados como tal, yo no voy a esperar, y no hay nadie alrededor, no voy a esperar a preguntar, a que venga alguien a preguntar, ¿no? Sino yo voy a acceder y voy a empezar a leerlos. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? No etiquetaste bien esta información. Entonces, si el soporte, el mueble, el file, el archivador que contiene esta información sensible no está correctamente etiquetada, entonces no es tan fácil distinguir la criticidad de la información que contiene esto. ¿Me dejo entender? Ahora, la criticidad en la tercera slide se va a dimensionar mediante tres variables que ya les hemos mencionado: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Qué tan confidencial es? ¿Qué tan disponible tiene que estar? ¿Qué tan íntegro tiene que estar esta información? Si esta información se ve cambiada, si se ve vulnerada en su integridad, ¿me afecta mucho? Si esta información no la tengo disponible 1 hora, 2 horas, toda la jornada laboral, ¿me veo afectado? ¿Puedo paralizo mis actividades? ¿Y qué pasa si esta información accede a un tercero o una cuarta persona que no tiene nada que ver con esto? Esas son las preguntas que todos los días deberían hacerse respecto a la información con la cual están manejando. Y esta información nace básicamente del día a día. Cuando estás laborando, empiezas a registrar los diferentes formatos, los diferentes documentos con los cuales manejas, entonces tienes que entender o deberías entender básicamente primero qué tan crítica es esta información y dónde la estoy almacenando, ¿no? ¿Cuál es el soporte donde está ubicada esta información? Habíamos hablado de estos tres, ahora voy a pasar al uso. Es muy importante saber, ok, esta es mi información. ¿Qué pasa si la imprimo? ¿Qué pasa si la transfiero? ¿Qué pasa si la destruyo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a transitar? ¿Cómo lo voy a transmitir? ¿No? De una forma segura, encriptada, ¿no? Con contraseña, con doble factor, ¿no? Cuando lo imprima, ¿no? Lo voy a dejar quizás en mi escritorio, lo voy a dejar quizás en la impresora, lo voy a leer en voz alta, ¿no? Esta información es que tan confidencial es, ¿no? Porque lo recomendable sería que no lo leas en voz alta, si es muy confidencial, ¿no? Son todas esas
formas de cómo usar esta información es que vamos a tener que documentarla. Y aquí es cuando nacen los procedimientos, ¿no? Los diferentes eh, instructivos que tiene que implementar la empresa para poder usar bien, ¿no? El uso correcto del correo, el uso correcto del internet, el uso correcto de las redes sociales, el uso correcto de los, de los diferentes medios de comunicación oficiales que mantenga la empresa, ¿no? Y la forma segura de eliminar estos soportes, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Todavía seguimos usando, o vamos a pasar por WeTransfer, o por OneDrive, o por Google Drive, ¿ok? Pero de forma segura, ¿no? Con siempre conocimiento y alcance del propietario de la información, del responsable. Y bueno, siempre la eliminación y la devolución. ¿Se acuerdan cuando en el principio de la exposición mencioné que la ciberseguridad es parte de la seguridad de la información, puesto que la seguridad de la información eh, toca el factor también humano, entre otros temas como continuidad de negocio y gestión de vulnerabilidades, etcétera, etcétera? Entonces, el factor humano es muy importante a la hora de la seguridad de la información, ¿sí? Porque desde, según la norma ISO 27001, pasa por tres etapas. La contratación, ok, quiero saber con quién estoy laborando, ¿no? Y para eso le voy a pedir su CERTI joven, su CERTI adulto, antecedentes penales, policiales, ¿no? Su CV, su currículum sustentado, ¿no? Y alguna debida diligencia que le quiera hacer, ¿no? Como por ejemplo llamar a los ex colaboradores, a sus ex trabajos, ¿no? Para saber cuál es la reputación de la persona que voy a contratar. Durante el trabajo, porque esta persona es dinámica, ¿no? Entonces va evolucionando, va creciendo, va abordando más funciones, nuevos puestos, ¿no? Entonces es importante poder controlar a la persona también durante su proceso o su estadía en la empresa. Y también una que es muy importante y que la mayoría de las empresas no controla es el cese. Oye, el colaborador, si quiere irse, tiene el derecho, ¿no? Hay una ley que lo avala. Sí, es cierto. Pero ¿qué hiciste tú como empresa para poder controlar la información que se está llevando? Mm, y no me refiero solo a sus documentos que tenía en su laptop. Ok, le retiramos la laptop, le hicimos un backup y le hicimos un formateo. Ok, listo, tú ya tienes la información digital y la información física. Pero ¿qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con la información que tienes en la cabeza? Ah, ahí es cuando tienes que implementar los diferentes controles para poder documentar quizás el conocimiento que tiene o para poder transmitirlo a la nueva persona que vaya a cubrir su puesto. ¿Ok? Entonces, ya estoy comprometiendo al personal en poder compartir sus conocimientos con sus compañeros de trabajo o la persona que vaya a suplantarla y ésta pueda seguir laburando con la mayor naturalidad del mundo, ¿no? Entonces, son los diferentes controles que puedes ir implementando, ¿no? En materia de seguridad de la información. Eh, Estas son la gestión de activos, ¿no? Entonces, la gestión de activos es integral, ¿no? Entonces, es muy importante poder identificar primero el activo de información primario y el soporte valga la redundancia, soporta este activo de información, ¿no? Ya vimos que pueden ser diferentes. Un USB, un ordenador, la nube, una carpeta, un file, un archivador, una persona, ¿no? También la infraestructura, la empresa, el edificio en el que te encuentras, ¿no? También es un activo de información. O quizás delegué el proveedor, el CRM, ¿no? El tercero que he contratado también es un activo de información y tengo que controlarlo para que éste pueda salvaguardar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información que manejamos, ¿ok? Entonces, primero, recomendaciones básicas. Identifique la normativa legal vigente aplicable a tu empresa. La ley 29733, la ley de protección de datos y su reglamento, es aplicable a todas las organizaciones privadas como públicas. Entonces, identifica los requisitos que te faltan implementar dentro de la empresa y declara las bases de datos que tienes implementadas, ¿no? O que manejas dentro de la empresa. Las tres bases de datos más comunes: clientes, trabajadores y proveedores. Con eso ya estamos cumpliendo.
Y luego ya identificarás más, ¿no? Por ejemplo, la base de datos de los reclamos, de los personales cesados, clientes cesados, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, ¿quieres ir un paso más adelante? Identifica los diferentes estándares. La ISO 27000 o la familia de ISO 27 tiene una serie de normas que puedes implementar en seguridad de información, ciberseguridad, seguridad en la nube, ¿no? Gestión de incidentes, etcétera, etcétera. Continuidad de negocio 22301. Entonces, identifica la norma que más te convenga. ¿Cuál es la estrategia de la organización? Define roles y responsabilidades, ¿no? Para que no haya una segregación y no haya conflictos de intereses. Tú no puedes ser juez y parte. Normalmente los de soporte de tecnología de información son los que tienen un rol de administrador dentro de los soportes, pero ellos mismos no se pueden auditar. Entonces, la segregación de funciones, los roles y responsabilidades va a ser justamente eso, que puedas hacer que la persona que administra también sea auditada y no sea juez y parte, ¿ok? Tercero, tengo un plan de auditoría, ¿no? Igual que en seguridad en el trabajo. En seguridad en el trabajo también te auditas para poder saber cuál es tu grado de implementación. Entonces también es lo mismo para la protección de datos. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Bueno, con eso voy a terminar.